Hey, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del término diseño de sonido o diseño sonoro, porque todos lo hemos oído o leído alguna vez en alguna crítica o en alguna gana de premios, o incluso nos hemos podido tirar el pisto diciendo que el diseño sonoro de tal serie o tal película es una joyita. Pero si en ese momento de estar flipándote mucho a alguien se le hubiera ocurrido preguntar, oye, ¿y qué es esto del diseño sonoro? Pues seguramente a muchos le habrían entrado sudores fríos y se habrían quedado balbuceando así como un niño que parece que ha roto algo. Y no estoy exagerando, de verdad, a lo largo de los años he hablado con muchos profesionales relacionados con el campo audiovisual y el mundo de la música, y de lo que me he dado cuenta es de que no hay un consenso exacto sobre lo que significa este término en concreto. Y la verdad es que durante este tiempo me he ido encontrando opiniones de todo tipo, desde gente que considera que el diseño sonoro es absolutamente todo lo que tenga que ver con sonido, o gente que piensa que es una cosa muy concreta, solo una de las partes que compone el diseño sonoro, o gente que directamente piensa que esto no existe y que es un término más de marketing para darle caché a un tipo de profesional. Y es que el diseño de sonido es un concepto artístico, y como todo lo que tiene que ver con el arte, pues existen múltiples interpretaciones. Y al final los términos se establecen cuando la comunidad de artistas, la de críticos y el público se pone de acuerdo en consensuar esta definición. Si yo ahora mismo cojo un lienzo y pinto 4 chorradas y digo que me he inventado un nuevo arte de vanguardia, seguramente me caiga con todo el equipo, porque nadie me lo reconocería, pero las vanguardias artísticas del siglo XX son tales porque la comunidad de artistas, críticos y el público se pusieron de acuerdo en definirlas y delimitarlas así. Así que para llegar a una definición más global y no quedarme con mi único sesgo, me fui a una comunidad de diseñadores de sonido en un grupo de Facebook. Sí, porque Facebook sigue vivo aunque no lo parezca, y para ciertas cosas como debatir sobre estos temas es bastante más útil todavía que redes como TikTok o Instagram. Pero bueno, que me lío. El caso es que me fui a este grupo de Facebook porque tiene una comunidad de más de 6.000 sonidistas hispanohablantes de Latinoamérica, España y supongo que de más partes del mundo. Y les hice una pregunta bien sencilla: oye, ¿qué es para vosotros el diseño de sonido? Y la respuesta os sorprenderá, porque sí, aquí también había ligeras discrepancias y además alguna que otra confusión terminológica. El caso es que habiendo recogido las respuestas y opiniones de la comunidad, ya tenemos suficiente material para poder abrir este melón, así que vamos a ello. Lo primero que tendremos que hacer es definir qué es diseñar, ¿no? O qué se entiende por diseño. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia o al diccionario Oxford, nos encontramos con que la mayoría de acepciones de este término tienen que ver con dibujar, y esto no nos vale porque el sonido no se puede dibujar, ¿verdad? Pues no os calentéis mucho porque luego vamos a ver que sí. Pero de momento vamos a quedarnos con que el dibujo no tiene nada que ver en esto. Porque claro, el diseño de un plan político de gobierno o algo así, pues tampoco tiene nada que ver con el dibujo y sigue siendo el concepto de diseñar, ¿no? Así que vamos a juntar las acepciones en las que sí entraría el diseño del sonido, y como me gusta fliparme un poco, pues voy a intentar generar mi propia definición de diseño. Así que me tiro un órdago y digo que diseñar es plasmar en cualquier tipo de formato o de forma oral una idea o concepto original. Si os mola esta definición, podéis ir corriendo a Twitter a darle la turra a Pérez Reverte para que la incluyan en el diccionario, a ver qué os dice. Pero bueno, antes de seguir por aquí, vamos a ver lo que no se entiende como diseño de sonido con total seguridad. Veréis, hay una rama de la ingeniería que es la acústica, y son este tipo de ingenieros los que se encargan de planificar la configuración de sonido de un concierto, de diseñar altavoces, de diseñar micrófonos, de diseñar salas de cine o salas del placer insonorizadas. Esto que algunos llaman diseño de sonido en realidad es diseño acústico, y es pues lo que hemos dicho, ¿no? Diseñar cajas para altavoces, diseñar auriculares, micrófonos, sistemas de megafonía, insonorizar salas, todo este tipo de trabajos que tienen que ver más con la ingeniería y con los números que con algo artístico. Que oye, los números también pueden ser muy artísticos y hay diseños acústicos preciosos, pero ya me entendéis, no son la misma cosa. Así que vamos a ver lo que sí o sí es diseño de sonido, y para ello nos vamos a ayudar de nuestro amigo Chewbacca, porque los Wookiees no existen en el mundo real, que lo sepáis. Así que una persona tuvo que inventárselo, y otra tuvo que dibujarlo, y otra tuvo que hacer un disfraz a partir de este dibujo, y otra persona tuvo que darle vida poniéndole el característico grito de Wookiee que todos conocemos.
Que por cierto, lo de que esto lo hacía el propio actor es un bulo totalmente. Estos son efectos de sonido creados a partir de sonido de osos y tal. Pues en Star Wars tenemos un ejemplo muy claro de diseño de sonido. Las armas láser, las naves espaciales y los androides irritantes no existen. I think the real question, as the internet becomes more important in people's lives. Bueno, a lo mejor sí que existen. El caso es que alguien tuvo que imaginarse cómo sonarían estas cosas que no existen y crear esos sonidos inexistentes a partir de sonidos que sí existen. Concretamente fue Ben Burtt, uno de los primeros y más importantes diseñadores de sonido de la historia. Star Wars son películas de ciencia ficción y, como todo este género y gran parte del género de terror, se basa en la idea de crear estos sonidos que no existen en la realidad. Y por eso todos nos encogemos cuando oímos esto, o esperamos que ocurra una carnicería cuando oímos esto, o nos emocionamos cuando oímos esto otro. El caso es que hay otro género que ya exploraba estos términos prácticamente desde los inicios del cine sonoro. Estoy hablando del cine de animación. Porque pensarlo, los dibujos y los modelos 3D no son reales. Por lo tanto, todo lo que suena en una película de animación ha sido puesto ahí por una persona o un grupo de personas que con estos sonidos intencionales tratan de dar vida a estos personajes y a estos espacios. Pero es que el cine de animación comienza a desarrollarse más o menos a la vez que la música concreta del siglo XX, que se basaba en utilizar sonidos concretos del mundo real para abstraerlos y utilizarlos como elementos musicales. Y no me digáis que esto no os recuerda horrores a los Looney Tunes. Y es que es aquí donde empieza lo que entendemos como diseño de sonido, utilizando sonidos que transmitían comicidad, suspense o alegría, porque el sonido concreto tiene esa cualidad, manipulado de forma adecuada puede ser emotivo y sensorial, y de esto se fueron dando cuenta músicos y sonidistas de todo el mundo hasta que en 1979 Walter Murch monta la imagen y el sonido de la archiconocida Apocalypse Now. A ver, para los que no lo conozcáis, Walter Murch es como el dios de la teoría del montaje y es conocido que muchos estudios y salas de montaje tienen retratos de él con ofrendas florales y barritas de incienso y tal. Además, el tío es un gran defensor de la idea de que hay que trabajar de pie y no sentado, que no tiene nada que ver con todo esto, pero bueno, es gracioso. El caso es que fue a partir de Walter Murch y de Apocalypse Now cuando se empezó a emplear globalmente el término diseño de sonido, porque este fue capaz de manipular el sonido de tal manera que transmitiera fielmente la sensación de horror de la guerra de Vietnam y transmitirá conceptos muy abstractos más allá del sentido concreto de cada sonido. O sea que el diseño de sonido ya no solo era crear sonidos que no existían en la realidad para películas de ciencia ficción y de terror, sino que gracias a Murch se amplía la definición del término a la manipulación de sonidos que sí existen en la realidad para transmitir ideas complejas, generar experiencias emocionales y atmósferas conceptuales. ¿Y os acordáis de lo que he dicho antes de que el sonido a lo mejor sí se puede dibujar? Pues veréis, existe un sistema de producción musical, sobre todo en música comercial, que se basa en dibujar un esquema de la canción sobre un eje de coordenadas. El eje X representa el tiempo y el eje Y representa la intensidad. Así que los compositores pueden crear una guía previa para luego poder trabajar sobre ella e ir distribuyendo los distintos elementos que tienen para generar estas transiciones de intensidad. Pero no tenemos por qué irnos tan lejos. Una de las herramientas que tiene el solfeo moderno son los pictogramas, que son pequeños dibujos que indican cómo tiene que sonar una nota o una determinada sección. Y esto explota totalmente cuando vemos partituras como esta, que es la representación visual del archiconocido sonido de THX, porque esto también es diseño de sonido. Concretamente estamos hablando de branding sonoro, como el tutum,
Home de Netflix o el Metatron de Mac. Pero sobre branding seguramente haga un vídeo independiente porque es un tema que está muy a caballo entre diseño sonoro y música y creo que es un tema interesante para explorar en un vídeo independiente. Así que diseñar sonido puede ser muchas cosas. Si hablamos de diseñar equipos de sonido o salas con una determinada acústica, pues estamos hablando de diseño acústico, así que esto, pues no. Pero sí podemos hablar de música que utiliza sonido concreto para utilizarlo como elemento expresivo, o de crear sonidos que no existen en la naturaleza, o de generar sonidos que identifiquen conceptos como una marca. Pero aquí hemos venido a definir el diseño de sonido más difícil de definir, el que sale en las críticas de cine y el que le dan premios internacionales. El diseño de sonido que se da en el cine, en las series y en los videojuegos. Nunca nos olvidemos de los videojuegos, por favor. Pues este diseño de sonido, el de Walter Murch, es el que se da cuando el supervisor de sonido de una película, de una serie o de un videojuego genera un universo sonoro en la película con una caladura tan artística que alcanza el nivel que puede tener un guionista o un director. Si visteis el vídeo en el que analizaba Sound of Metal, recordaréis que Nicholas Becker era el diseñador de sonido de esta película, y su trabajo se basa en interpretar las necesidades sonoras de la película y generar un mundo sonoro que esté a la altura. Para ello, tuvo que coordinar a distintos profesionales, transmitiéndoles a cada uno de ellos de una forma eficiente su visión del concepto sonoro de esta película. El diseñador de sonido es la persona que pone sus conocimientos técnicos y artísticos al servicio de una producción para generar un apartado sonoro que sobresalga por encima de la media, que explore vías creativas de contar con sonido y que explote los recursos que tiene el medio sonoro para transmitir ideas y conceptos complejos. Y esto mismo, por ejemplo, también se puede oír en las películas de Darren Aronofsky, con esos sonidos magnificados acompañados de planos macro que nos transmiten las pulsiones que tienen ciertos personajes en la película hacia ciertos objetos. Y de detalles de diseño sonoro en películas podríamos estar hablando horas y horas, pero vamos a dejarlo aquí porque yo creo que la idea ya está clara, ¿no? El diseño de sonido se da cuando el sonido de la película genera un universo narrativo que enriquece a esta y eleva su nivel artístico por encima de la media. Y si queréis ver algún ejemplo de esto en el cine español, pues podéis, por ejemplo, volver a ver Los Otros de Alejandro Amenábar y daros cuenta de lo inquietante y extrañamente silencioso que es el mundo sonoro de Grace y sus hijos. Y en el panorama latinoamericano tenemos el ejemplo de Roma, de Alfonso Cuarón, o, por ejemplo, Lucrecia Martel y su diseñador de sonido Guido Berenblum. Y si ponéis atención al sonido de sus películas, veréis que las cosas no suenan como en el resto de películas. Que el sonido en sus películas juega como quiere con nuestras emociones y con nuestra atención, y que expresa conceptos muy profundos que no llegamos a ver reflejados en las expresiones de los actores o en la información que hay en el plano. Podéis pensar que el diseño de sonido solo hace referencia a crear sonidos que no existen en la naturaleza, o que es un concepto publicitario, que se han inventado 4 snobs para darse un poco de bombo a sí mismos, pero independientemente de lo que penséis, la realidad es que hay personas que son capaces de conmover y transmitir emociones profundas a través de la manipulación del sonido, y yo a eso lo llamo hacer arte. Así que si te gusta este vídeo, déjame un comentario contándome tu concepto de diseño de sonido, o contándome alguna película o serie o videojuego que te hayan marcado o que creas que han marcado una diferencia en el panorama sonoro, y sobre todo suscríbete y dale a like, que yo me voy yendo ya. Hasta la semana que viene. Un besi. A la manipulación de sonidos que sí existen para transmitir ideas complejas, generar experiencias emocionales y atmósferas conceptuales. Por fin. Concha su madre.